pero ya con nosotros. Óigame, gente querida, el pastor Yamil Ledesma, listo para esta palabra de la mañana. Listo estamos para ser, mira, sanados. Necesitamos sanidad integral en el ministerio pastoral. Mira, raíces, tronco, rama y fruto. Ahí está. Así que en ese orden. Así es, necesitamos ser renovados por la gracia de Dios. Pastor, buenos días, Dios te bendiga. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Te envío un abrazo, Jesús, a la distancia y a toda la audiencia de Tertu Hablemos. Un abrazo fuerte de este servidor, Yamil Ledesma, a todos nuestros compañeros y compañeras en el ministerio pastoral. Es un gusto poder trabajar junto a ustedes para sanar a nuestro país. Así es. Y enseñarle a otros, que enseñen a otros el Dios que transforma nuestro pasado, organiza nuestro presente y planifica nuestro futuro. A Él sea toda la gloria. Nuestra sanidad integral es posible y es alcanzable. Y tenemos mucho deseo de que Dios fortalezca nuestras vidas en este momento tan importante de la historia. Sanidad integral en el ministerio pastoral. Bueno, hermano mío, estamos listos para recibir la palabra de Dios. Sé que hay gente que esta audiencia te espera, la audiencia nuestra está lista para recibir esa palabra, así que estamos listos para que fluyas y nos dejes lo que Dios ha puesto en tu corazón. Estamos deseosos. La semana pasada, hermano mío, todavía hay gente que me está diciendo, lo que Qué lindo. Así Dios que es poderoso, Dios es poderoso. Vamos a caminar hoy hacia la puerta de retorno a la recuperación. Y hoy quiero compartir con la audiencia un capítulo que habitualmente escuchamos con mucha frecuencia en nuestras predicaciones. Es el libro de los Hechos, capítulo número 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 6 al versículo 11. Y dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Cristo, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me servirán como testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Jesús, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en este momento de pandemia es que la mayor parte de las preguntas que he tenido que atender en el despacho pastoral están vinculadas a la interpretación. Y eso me ha llamado mucho la atención. He hablado de diversos temas, he atendido diversas circunstancias, los eventos, algunos diferentes a otros, pero hay un denominador común. Un gran por ciento de las preguntas que he tenido que contestar como pastor están vinculadas a interpretar, a analizar, a escudriñar y a investigar. Si la gente está ansiosa y deseosa por saber dónde está Dios en medio de este proceso que nosotros estamos atravesando. Hay algunas personas que me han preguntado qué es lo que no hicimos. ¿Qué fue lo que faltó en nuestra adoración? No provocamos a Dios para que descendiera su gloria, los sacrificios, los esfuerzos, la adoración. Pastor, ¿qué fue lo que sucedió? Y he notado un poco de angustia o desasosiego en cómo interpretar a un Dios que está presente cuando lo que está sucediendo alrededor de mi vida parece que está ausente. Y esto es bien importante, Jesús, porque hace más de 20 años yo noté como estudiante de teología que el vocabulario de la iglesia en Latinoamérica había mutado y se había movido en una dirección un poco triunfalista.
Sí, señor. Así que la gente decía cosas como, pues, vamos a hablar solamente de victoria, inclusive vamos a hablar de logros, de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, términos como llorar, términos como angustia, términos como estar cansado, fueron cancelados del vocabulario por asociación. Lo que acabo de decir es que la gente en un momento dado llegó a entender que si usted estaba cansado, si usted se sentía afligido, se sentía en desasosiego, eso era un indicador de que no estaba lleno del Espíritu Santo, que no estaba lleno de la palabra del Señor, o que era un derrotado. La verdad es que eso no funciona de esa manera. Y esto es muy liberador para los seres humanos que han entendido que el proyecto de Dios lo está desarrollando en cuerpos humanos de carne y hueso. Y eso es muy liberador para mi mente y para mi corazón. En la medida en que yo reconozco que yo fui bautizado, yo he consumido la Santa Cena, a mí me ungieron con aceite, han orado por mí, pero mi composición anatómica, biológica, no mutó. Yo no soy de madera, yo soy de carne y hueso. Y yo no soy de hierro. Yo soy un ser humano con sentimientos y con emociones, lleno del Espíritu Santo, impregnado de la palabra del Señor, muy ciertamente con la mente de Jesús, como hemos aprendido, pero soy un ser humano de carne y hueso. ¿Qué sucede, Jesús, si yo interpreto que cuando Dios está presente, yo estoy exonerado de llorar y exonerado de atravesar por momentos difíciles? Pues yo voy a ser selectivo en la lectura de la palabra, Jesús. Y no me sorprende que gente tenga la Biblia marcada exclusivamente en aquellas historias y en aquellos acontecimientos y narrativas que terminan conforme a mi mundo ideal, como yo creo que debe terminar una historia bíblica. Los buenos vencen a los malos, el bonito se casa con la bonita y tienen una casita de madera en la montaña y hornean galletitas de avena por la mañana. Esa es la historia ideal del cristianismo. El mundo que todos nosotros quisiéramos. Bueno, pero, ¿qué sucede cuando el viento sopla, cuando la marea arrecia y yo tengo que identificar e interpretar dónde está el Señor? Si yo hago eso, pues la historia de Lázaro resucitando de entre los muertos sería una historia favorita. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego sería una historia favorita. La historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo y atravesando en seco bajo la superficie del fondo del mar sería una historia favorita. Pero ¿por qué yo escucho muy pocas predicaciones de la decapitación de Juan el Bautista, la muerte de Esteban en el libro de los Hechos, los aserrados de Hebreos capítulo número 11 al final de capítulo, así es, el siervo Antipas que fue torturado en el libro de Apocalipsis, o la muerte de Policarpo de Esmirna, o también los que murieron en el circo romano y los mártires, que son hombres y mujeres de corazón piadoso? Escucha esto bien porque es importante. Si Dios tuviera que disculparse con ellos porque quizás algunos fueron más favorecidos que otros, nosotros entonces podríamos inclusive quedar quebrados en el proceso de atender los eventos críticos de la vida. ¿Por qué razón? Porque no es así como yo puedo interpretar los eventos circunstanciales por los cuales yo estoy atravesando. Eso es muy importante, como el Espíritu Santo nos ha ido diciendo, que esto que está aquí, que es mi cabeza, mis pensamientos, y esto que está aquí en mi pecho, es una representación, ese corazón, las intenciones, las motivaciones, es como una bóveda, la mente, donde ahí está la manera en que analizo, la manera en que interpreto. Tanto mente y corazón deben ser interceptados por el Espíritu Santo del Señor. Y en la medida en que eso sucede, yo voy a entender entonces cómo interpretar lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Mira, del versículo 6 al versículo número 7, los discípulos hacen una pregunta que es legítima, es muy importante, pero no reciben la contestación que ellos estaban esperando. Porque Jesús
está a punto de salir de la escena y ya no estaría más con ellos en el mundo material. Así que les dice, cuando yo no esté con ustedes físicamente, cuando la cosa se ponga difícil, cuando el camino se ponga estrecho, cuando el sendero se ponga angosto, quiero que ustedes tomen muy en consideración todas las cosas que yo les he dicho. Yo voy a estar con ustedes. Y entonces los discípulos automáticamente preguntan, mira, antes de que tú salgas de esta escena, la escena de la materia, donde te vemos físicamente, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, en pocas palabras, nosotros entendemos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, y que tú eres el Mesías y el Emanuel y el Dios con nosotros, pero hay unos detallitos que nosotros necesitamos tener control sobre ellos. Y uno de ellos es el calendario. Y para nosotros es bien importante saber si viene un golpe de Estado o viene un movimiento militar o va a suceder algo, porque en nuestro mundo ideal es así como nosotros vemos las cosas. Antes de la pandemia, Jesús, y antes de los movimientos de tierra, y antes de los huracanes, y antes de la crisis del 2008 del sistema financiero de los Estados Unidos, el mundo ideal de la gente asumía que esto que nosotros estamos viviendo no podía suceder. Era imposible. Por eso es que la gente predicaba muy a menudo el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada, como una patente y una póliza de exoneración de lágrimas. Así que yo podría encontrarme con un creyente o con un no creyente y decirle algo así como que no te preocupes, cuando Dios está presente, tú no vas a llorar y tú no vas a atravesar por momentos de dificultad. Tú vas a aprender a ser únicamente victorioso, vas a ser un ser próspero. Todo lo que tú pidas y todo lo que tú demandes al cielo, el cielo te lo va a otorgar cuando tú quieras, donde tú quieras, a la hora que tú quieras, bajo las condiciones en las que tú quieras. Aquí hay una pregunta legítima. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nosotros queremos que tú contestes esta pregunta. Y Jesús le contestó y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Mira, yo no sé si la gente puede percibir las implicaciones, Jesús, de esta respuesta, porque ciertamente Jesús no está contestando la pregunta que ellos están formulando, o no la está contestando bajo las condiciones que ellos han determinado que pueda suceder. ¿Por qué razón? Porque Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes quieren tener el control de todas las cosas, y eso no es una mala aspiración, pero no necesariamente significa que sea una intención que Dios tenga en su corazón para con ustedes. Eso significa que ustedes son un proyecto que Dios ha creado, escucha, circunstancial, temporal y reemplazable. Y estas tres cosas a veces son difíciles de nosotros aplicarlas a nuestra vida, porque nosotros anhelamos que este sea el final de la vida, Jesús. Y esto es el mientras tanto de la vida, no es el final de la vida. Nosotros le estamos enseñando a la gente a que sean fortalecidos, a que sean personas bien resistentes a todo. Pero la realidad es que esta vida es un mientras tanto. Y tú y yo, Jesús, y mis compañeros y compañeras, y las mujeres y hombres de corazón piadoso que nos están escuchando, somos peregrinos y extranjeros en este modelo de vida. Y esa es la realidad. Así que a medida en que yo entiendo eso, puedo entender la contestación de Jesús. Mira, el calendario, lo que está diciendo Jesús es lo que entra y se desprende de la vida del ser humano, lo que el hombre alcanza y lo que el hombre pierde, las puertas que se abren y las puertas que se cierran. Todas estas cosas no son ajenas al conocimiento de Dios. A Dios no le tomó por sorpresa la pandemia, pero a mí sí, porque yo no la estaba contemplando en mi agenda personal. A Dios no le tomó por sorpresa los movimientos litúrgicos y no le tomó por sorpresa tampoco el huracán María. A Dios no le tomó por sorpresa eso.
Pero a mí me tomó por sorpresa porque no estaba en mi agenda y probablemente en mi teología tampoco estaba. Y a lo mejor llevaba una gran cantidad de tiempo únicamente leyendo la escritura, aquellos pasajes que sincronizaban con mis anhelos personales de mi mundo ideal. Aquí Jesús está diciendo, no se preocupen, lo que entra y se desprende de la vida del ser humano, lo que llega y se va de la vida del ser humano no es ajeno al conocimiento del Señor. Pastor y pastora que me estás escuchando, que nos preocupa mucho el futuro, nos preocupa mucho la estabilidad del ministerio. Si el ministerio o los componentes del ministerio son los que yo utilizo para la estabilidad emocional de mi vida, yo estoy en problema. Porque la realidad es, sí, muy cierto, porque la realidad es que todas estas cosas, Jesús, que yo estoy utilizando son herramientas para la gloria de Jesucristo. Así es. El edificio, las sillas, el sonido, la imagen estética del logo, el nombre, el eslogan, todos estos son instrumentos. Pero si todas estas cosas mañana no están, pastor y pastora, tú eres un hombre y una mujer valioso para el Espíritu Santo del Señor. Y debemos evitar que eso consuma nuestro corazón y nuestra mente, porque fatiga, desespera. ¿Qué va a decir la gente? Si mañana me tengo que mover de local a otro local, ¿qué van a decir mis compañeros? Aquí lo importante es lo que Dios está diciendo. Yes. Y lo que Dios está solicitando es integridad y sabiduría. Y hay mucha posibilidad de que mucha gente egoísta y mucha gente que no entiende tu corazón, pastor y pastora, puedan hacer un prejuicio sobre los valores de tus decisiones, pero hay muchos otros pastores que estamos interesados en que tú sepas, pastor y pastor, que tú no tienes la necesidad de promocionar ni tu esfuerzo, ni tu intelecto, ni tus capacidades, porque nosotros creemos que tú eres un ser digno y que el esfuerzo que tú has hecho hasta este momento es valioso para la gloria del Señor. Esa pregunta que ustedes me han hecho, dice Jesús, no puedo contestarla. Así que yo les voy a pedir que vivan concentrados y conscientes. Concentrados y conscientes. Concentrados y conscientes de que Él es quien tiene la llave que abre puertas que yo no puedo abrir, y Él también tiene la llave que cierra puertas que yo no puedo cerrar. Entonces, pastor, ¿de dónde me sostengo? Y aquí que viene la parte importante y medular. Pero, verso 8, ese pero significa aunque esto parece difícil y ustedes están interesados en establecer el reino, Dios viene a construir otro tipo de reino, pero dentro de ustedes. Raíz, tronco, ramas y fruto, en ese orden. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me servirán como testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el área norte, en el área sur, en el área este y oeste, en el área metropolitana, en los barrios, en los residenciales, en las urbanizaciones, en tu casa, en tu trabajo. Tú me vas a servir a mí como testigo para yo poder ilustrar lo que es una mente y un corazón piadoso impregnado por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque la palabra que aparece ahí es lambano, para recibir, y la palabra dunamis, para poder. Ahora, nosotros hemos asociado la palabra dunamis con dinamita, la dinamita del siglo XIX. Cuando se dijo esta palabra, Jesús, la dinamita como compuesto, la dinamita como mineral, como materia prima, como la conocemos nosotros, esa dinamita no había sido confeccionada todavía. Claro. Así que la dinamita que yo conozco es la de boom, bang, explosión, fragmentación y escombros por todas partes. Y la gente asocia y dice, bueno, pues entonces esto es un tipo de rayo láser, o esto es un tipo de instrumento, una espada. Esto es como un objeto que me van a entregar, y con ese objeto yo voy rompiendo cosas por el mundo. La realidad es que la dinamita no está en ese momento confeccionada ni está desarrollada. Entonces, ¿qué significa la palabra dunamis? La palabra dunamis en su etimología es
capacidad. Una buena capacidad. Se le atribuye poder, pero no es el poder que tú y yo asociamos acá en Occidente de fuerza, strong, de grandeza. Es un poder, es una capacidad y una facultad que te mantiene orientado en tiempos de desorientación. Así que él está diciendo, yo no te voy a dar poder para que tú tengas una imagen de influencia y seas una persona bien. Tremendo Este es bien. ministerio. Sí, exactamente. Y tengas esta aura de grandeza, esta imagen de intocable, de favorito y de escogido. No, tú vas a recibir una facultad que te va a ser testigo. Y donde quieras que tú prediques, pastor y pastora, y a quien tú aconsejes, pastor y pastora, escucha bien, compañero y compañera, y cuando tú abras tu boca, cuando tú abras tus brazos para abrazar, y cuando tú estés presente en el dolor de la gente de tu iglesia, Dios está diciendo, yo te voy a dar una capacidad donde los dones para pensar, discernimiento, sabiduría, comprensión, aprender a escudriñar, a interpretar, a discernir, poder interpretar adecuadamente los eventos críticos. Tú me vas a ver a mí, vas a sentir mi presencia. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego reciban la visita del cuarto personaje, pero tú vas a sentir mi presencia cuando yo hable con Juan el Bautista a la distancia y él se mantenga dentro de la cárcel. Hay que pensar muy profundamente esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a orientar a nuestra iglesia en tiempos de dificultad. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento, Jesús? Yo necesito sabiduría. Necesito inteligencia. Yo necesito en este momento discernimiento. Yo necesito en este momento la facultad de poder interpretar adecuadamente entre el mundo ideal y el mundo real. De lo contrario, voy a utilizar el surrealismo para aconsejar a mi congregación. Y la gente que vive en surrealismo vive por debajo de la verdad, Jesús. Vive en la fantasía. Divorcias a la gente de la realidad, le dices cosas como no está pasando nada. Estos son pajitas que le caen a la leche. Lo que está sucediendo es algo muy grave, Jesús, en el mundo. Y es algo bien serio. Me queda el fatalismo, que el fatalismo es un tipo de cierre trunco. Como, bueno, pues este es el final de la vida, de aquí no salimos. La realidad es que eso no es lo que dicta la historia y el Dios de la historia. Pues al final me queda el realismo. El realismo es, yo te voy a capacitar, dice el Señor. Y yo te voy a entregar unas herramientas que tú no puedes comprar con tu dinero, que no puedes tomar prestadas de otra persona, porque el proveedor de esas herramientas soy yo, dice el Señor en el texto. Recibirán poder significa tú no lo puedes comprar. Recibirán significa no te esfuerces mucho por tratar de encontrarlo por ti mismo, porque soy yo, dice el Señor en la Escritura, quien te lo voy a proveer. Pero cuando tú lo recibas, es un poder, es una facultad, es una capacidad que te va a ayudar a interpretar adecuadamente los eventos circunstanciales. Y en ese momento de dolor y en ese momento de lágrima, angustia que parece que es un derrotado se va a convertir en un instrumento de maduración y de crecimiento para que mi Espíritu Santo se desarrolle desde dentro de ti hacia la parte de afuera. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y al final lo que el Señor nos está diciendo es la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra. Poderoso. Yo quisiera que esto acabara en 3 días. Y esa es una pregunta que me hacen muy a menudo, Jesús. Pastor, ¿cuándo termina esto? No tengo los tiempos y las épocas para poder interpretar esa fecha. Pastor, ¿y qué debemos hacer mientras todo este evento circunstancial se atiende a nivel mundial? Debemos hacer lo que estamos haciendo hoy en Tertu Hablemos. ¿Por qué nos levantamos por la mañana hoy? ¿Por qué te levantaste tan temprano, Jesús? Si la circunstancia está bien tensa, el camino está estrecho, porque somos testigos.
Y los pastores que nos estamos conectando, ¿y por qué nos conectamos para orar? Nos conectamos para recordarnos y animarnos en la fe de que en medio de este proceso Dios está contigo, pastor y pastora. Dios está contigo en este momento, compañero y compañera. Y aunque parece que no está presente porque la circunstancia, porque no ha restaurado el reino todavía, Dios está contigo en este momento. ¿Por qué lo hacemos? Porque tú eres su testigo. Gloria a Dios. Porque tú eres Jesús su testigo. Por eso te levantas a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para preparar todo este proyecto. ¿Y por qué lo hacemos? Si la circunstancia es difícil, porque somos testigos de que lo que Dios es y ha afirmado que Dios hace es real. Pero en este momento necesito dunamis. Capaz. Recibirán poder. Y cuando reciban ese poder, van a ser testigos. Y cuando abramos nuestra boca, orientemos a la gente a amar a Dios por lo que Dios es, y no amarlo por lo que Él hace. Damos gracias a Dios por lo que Él hace, pero le amamos a Dios por lo que Dios es. Amén. Esta es palabra de Dios. En esta mañana la gente está disfrutando. Por ejemplo, Jacqueline nos dice, mira, esto es caviar del cielo, dice Jacqueline. Esto es caviar del cielo. El pastor Heriberto Vega nos dice poderosa palabra. Madeleine nos dice poderoso. La pastora Lynn Hernández conectada con nosotros nos dice, esa es buena lo que estaba hablando ahorita, que hiciste unas expresiones bien jocosas. Así que sin lugar a dudas, palabra buena en la mañana de hoy. Pastor Yamil Ledesma, ciertamente el tiempo ha transcurrido, pero no puedo irme sin que ciertamente le puedas decir a nuestra gente cómo se pueden conectar contigo y darte las gracias, porque ciertamente hoy hemos tenido, como siempre, una tremenda palabra de Dios. Gracias, Jesús, por la oportunidad, y a todo el equipo de Tertu Hablemos por ser tan nobles y generosos al permitirme ser parte de la familia de Tertu Hablemos. Facebook sería el mejor instrumento. Vaya a Facebook y coloque Yamil Ledesma y va a encontrar dos cuentas, una en mayúscula, Yamil Ledesma en mayúscula, y otra en minúscula, y ahí me puede escribir inbox, puede darme un poco de su testimonio, y gracias a los que me han contado su historia y han compartido conmigo de sus eventos circunstanciales críticos, y estoy para poder ayudar a mis compañeros y compañeras en la caminata, en el mientras tanto de la vida. Lo vamos a lograr porque el Señor es nuestra fortaleza. Un abrazo, hermano mío. La paz del Señor está contigo. Sabes que te amamos y gracias por dejarte usar por el Señor. Tremenda palabra. La gente está contenta recibiendo la palabra de Dios. Tremendo tiempo. Un abrazo, mi hermano.